Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1040 del manga, el cual si habéis visto en reacción a él, si no habéis hecho os dejaré en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha encantado de inicio a fin, que teniendo en cuenta lo que tenía sobre sus manos me parece que Oda lo ha hecho de manera perfecta. Pero bueno, acerca de esto ya profundizaré un poco más una vez termine de resumir el capítulo. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado Palabras que no hacen efecto en la nueva generación comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Big Mom recibiendo de lleno el cañón electromagnético de Kid, el cual, aunque por supuesto que le daña y le mete muchísima presión hasta el punto de verse obligada a agarrar el suelo con todas sus fuerzas para no verse empujada hacia abajo, no es suficiente como para conseguir derrotarla, razón por la cual el temor que le tienen los Nakamas tanto de Kid como de Law aumenta aún más, lo que la Yonko aprovecha para usar su técnica Soul Focus, aquella que solo es eficaz en el caso de que sus objetivos le tengan miedo y con la cual les roba su esperanza de vida en el caso de que se nieguen a llevar a cabo la otra opción que les da, siendo en esta ocasión convertirse en sus esclavos, negándose evidentemente a ello todos los que ahí se encuentran, y por lo tanto comenzar a perder su alma y con ella su esperanza de vida cada uno de los miembros de las bandas piratas Kid y Heart, a excepción de dos miembros de estas, sus capitanes, naturalmente, demostrando así ambos que no temen en lo absoluto a Big Mom, lo que queda completamente confirmado cuando Kid dice que por qué deberían de temer las débiles palabras de una vieja que está a punto de morir, y lo añade que solo puede pensar en el horrible grito que va a soltar la Yonko cuando muera, palabras del Supernova que vienen acompañadas por una última técnica de su despertar y en honor a su salvador y mentor corazón, llamada Ar-Rum Silence, con la que rodea a Lin con una esfera que no permite que salga ruido de ella, consiguiendo así que el Soul Focus de la Yonko deje de tener efecto, logrando por tanto salvar tanto a sus Nakamas como a los de Kid y evitar que Big Mom continúe revitalizándose, lo que Kid aprovecha para potenciar al máximo su cañón electromagnético y ahora sí conseguir empujarla hacia abajo, mientras que Law se da la vuelta y corta por la mitad a Misery, la mujer monstruosa que creó la Yonko en el pasado capítulo. Sin perder el rastro de Big Mom, vemos como esta no para de descender a través del agujero que hizo Law en el castillo de Kaido empujada por el cañón electromagnético de Kid, hasta que finalmente llega a la parte más baja de este, a la armería, donde frustrada por no ser capaz de crear sonidos y por lo tanto no poder hacer algo para evitar una caída aún mayor, toca con todas sus fuerzas lo primero que encuentra, teniendo la mala suerte de ser una de las bombas que Yamato congeló con su poder y por lo tanto explotándole en la cara, llevándose por delante tanto a Kazembo como toda la armería que no ha podido ser protegida por el muro de hielo que Yamato ha creado para salvarse a sí mismo, causando por tanto que la isla voladora comienza a quebrarse, tal y como nos lo muestra Oda, ya no solo con la viñeta desde fuera de la isla que nos hace ver cómo esta misma pasa a tener un boquete espectacular en su zona inferior por el que Big Mom sigue cayendo, sino que también a través de diferentes frentes como el del salón principal, donde Chopper, Hyogoro y otros samuráis comienzan a caer hacia un lado, lo mismo con Robin y Brook, quienes se encuentran en alguno de los pasillos del castillo, no compartiendo la misma suerte Zoro, quien totalmente herido y por ello tumbado en uno de los laterales de la isla comienza a caer a Wano, seguridad completamente opuesta a la de Komurasaki y Orochi, siendo solo el segundo el que se preocupa un poco al también caer hacia un lado, y caída que comparte su subordinado Fukurokuyu, aunque en su caso no por la destrucción parcial de la isla, sino porque finalmente, tras 31 capítulos, la misma duración que toda la guerra de Marineford, en su duelo de resistencia ha sido derrotado por Raizo, a quien rápidamente intentan apagar con agua. Volviendo con Big Mom, vemos cómo sigue cayendo, pero esta vez desde Onigashima a Wano, concretamente hacia el agujero que también hizo en la isla de los samuráis Law en el pasado capítulo, y acompañada de unos explosivos que han caído desde la armería. Así que sabiendo que su fin está cerca, comienza a tener un monólogo interno, aunque como si estuviese hablándole a Roger, preguntándole por qué narices tuvo que invocar la gran era de la piratería con sus últimas palabras, que claro, para él era fácil porque iba a morir, pero ellos han tenido que enfrentar a todos los que iban apareciendo desde todas las partes del mundo, así que antes de morir al menos les tendría que haber dicho algo acerca del One Piece, que más le vale que al menos exista, pero ¿qué es? ¿Dónde se encuentra? Aunque al menos parte de él se encuentra en Wano, ¿verdad?
termina de preguntársela a Yonko, y con ello pasa a lamentar haber estado tan cerca de su objetivo y haber sido derrotada por los dos supernovas, pero que más les vale que no asuman que esto va a hacer que muera. Y con una enorme explosión que golpea de lleno a la Yonko, es como el narrador nos confirma que los ganadores de la batalla entre la Emperatriz del Mar Big Mom y la nueva generación son Eustace Captain Kidd y el cirujano de la muerte Trafalgar Law. Y aunque perfectamente este podía haber sido el final del capítulo, Oda nos muestra una conversación entre Momonosuke y Yamato, la cual comienza de manera ligera al Yamato explicarle a Momo cómo ha conseguido que no se vaya a la mierda toda la isla, pero termina con un auténtico bombazo, al Momonosuke confirmarle a Yamato que Zunesha se encuentra cerca, y a nosotros que el enorme elefante es un compañero de Joy Boy que cometió un crimen hace 800 años, y con esta revelación es como acaba este auténtico capitulazo. Eso sí, con la mala noticia de que esta semana que entra no hay capítulo, así que tendremos que esperar 2 semanas para leer el 1041. Habiendo terminado de resumir el capítulo y antes de pasar con las teorías acerca de este, quiero comentar por qué me ha gustado tanto, porque considero que Oda, teniendo lo que tenía bajo las manos, lo ha hecho de manera perfecta, siendo quizás el punto más importante de este tema la conclusión en general, en concreto la conclusión de Big Mom, y es que cómo la ha abarcado Oda me parece genial, porque si algo me he quejado yo a lo largo de todas las batallas que hemos tenido en Wano, o más concretamente en Onigashima, era que notaba una falta de tensión muy constante en todas ellas, era algo que no estaba presente a lo largo de estos capítulos. Y en este capítulo, aunque tampoco tuviésemos tensión por parte de que Kidd y Law podrían ser derrotados, porque es que de hecho creo que no han sufrido ni un solo capítulo, ni un solo ataque mejor dicho en todo este capítulo, sí que había tensión por saber si iban a ser capaces de derrotar a Big Mom. Es ahí donde estaba el interés de saber cómo se iba a acabar desarrollando la batalla, y cómo ha acabado siendo también considero que es bastante satisfactorio, porque aunque he leído a mucha gente quejarse de que qué sentido tiene que hace poco lo perdiese contra Doflamingo y ahora ya ha sido capaz de derrotar a Big Mom, qué sentido tienen los niveles de poder en One Piece, lo que hay que entender es que ni Kidd ni Law son más poderosos que Big Mom, sino que ambos han conseguido derrotarle porque Big Mom no era capaz de acabar con ellos inmediatamente, y ellos, mezclando sus habilidades, han sido capaz de ir deteriorándola y acabar derrotándola del todo. De hecho, es que si os fijáis bien, ni siquiera está derrotada cuando está cayendo desde Onigashima hacia Wano, sino que queda derrotada cuando nos lo confirma el narrador, es cuando cae del todo a Wano y cuando se da también la explosión. Por lo tanto, tampoco han derrotado de manera completamente directa a Big Mom tanto Kidd como Law, que eso, por cierto, no les quita el mérito absoluto. Esto al fin y al cabo es un poco como el LoL, como el League of Legends. Puedes tener a un luchador, a un bruiser que vaya muy bien, a un enemigo que vaya muy bien, pero si tu AD Carry y tus supports se las apañan y no son one-shoteados porque su rival no es un asesino, pues muy probablemente se las van a poder apañar para acabar derrotando a su rival en el caso de que estén en un 2 contra 1, porque uno, en este caso en One Piece, va a hacerle que se le reduzcan las resistencias y además va a inmovilizarle durante un tiempo, y el otro va a golpear con todo lo que tiene. Es decir, aunque esté explicado por un videojuego, es algo que si os paráis a pensar tiene todo el sentido del mundo, y es algo que en muchas ocasiones se aplica en One Piece. Hay que olvidarse en este manga un poco más sobre el sentido de las escalas de poder, que también existen, no quiero negar ese hecho, y tener más en cuenta que muchas acciones o muchas batallas se deciden más bien por cómo se enfrentan o por los perfiles que se enfrentan a porque X es más fuerte que Y. Es bastante más complejo que una frase, más bien dicho, como esa. Y bueno, más allá de esta conclusión de la batalla como tal, algo que me ha encantado es como Big Mom ha terminado de hablar, cómo se estaba dirigiendo a Roger, pero sobre todo cómo al fin y al cabo
lamenta no haber sido capaz de no obtener el One Piece, porque no sé si esto os pasa a vosotros, pero yo al menos de vez en cuando como que me olvido que los rivales de Luffy realmente sí quieren alcanzar el One Piece, sino que más bien parece que tienen otros objetivos. Pero en verdad, bueno, Kaido y Big Mom sí que han demostrado tener un poco de interés, pero parecía que lo tenían más por el hecho de, digamos que reinar sobre los mares más que por el One Piece como tal. Pero ver a Big Mom esos últimos momentos de admitir que ella realmente también quería saber qué narices era, me parecía muy bonito. Y como Oda también lo ha usado, el desgraciado, para dejarnos caer ese hecho de que como en Wano hay una pista o hay algo relacionado al One Piece, también es increíble. Es como un cierre que a su vez abre una puerta muy importante. Y bueno, aunque el final sí que es cierto que quizás no sigue la misma relación que el resto del capítulo, también lo de Zunesha, pese a que, bueno, quizás no es lo más inesperado del mundo, porque al fin y al cabo, si estaba por ahí ya sabíamos desde hace 800 años, sabíamos que había cometido un crimen, sabíamos que encima de él iban los Minks, que son aliados de gente de Wano, y sabemos que en Wano se hicieron los Poneglyphs, así que muy probablemente tuviesen los de Wano, los habitantes de Wano, relación con los D o con, bueno, gente de ese, vamos, del reino que acabó desapareciendo, pues como que todo te da a entender pues que había grandes posibilidades de que Zunesha y Joy Boy sí que estuviesen relacionados. Pero ojo, que nos lo confirmen ya pasa a ser desde luego que algo muy importante, y también abre la puerta de que vaya a ser explorado dentro de poco, porque si nos lo ha mencionado aquí y Zunesha ha aparecido, me da la sensación, o creo yo al menos, que sí que es para explorar este tema en los próximos capítulos. No sé si inmediatamente o si quizás en todo caso ya después de la batalla de Luffy contra Kaido, que es la única que ahora mismo queda en pie. Y bueno, ahora sí, habiendo terminado de dar mi opinión un poco extensa, creo yo, del capítulo, pasemos a teorizar sobre estos detalles que ha acabado dejando Oda a lo largo de todo el capítulo. En concreto hay 4 temas de los que quiero hablar o teorizar, y el primero de ellos que voy a mencionar es en el que creo que menos tiempo voy a invertir, y es la pregunta de si Big Mom realmente ha muerto o si todavía consigue mantenerse viva. Yo sinceramente apuesto más bien por lo segundo, y lo creo por una razón muy simple, y es que en One Piece, a no ser que la muerte quede completamente clara, a no ser que veas que el cadáver está ahí y no se mueve durante un buen tiempo, no te puedes asegurar el hecho de que un personaje haya muerto. Por lo tanto, también sumado a la frase final de Big Mom de que más les vale a Lloyd y a Kid que no asuman que va a morir, yo creo que Big Mom no está muerta. Ojalá lo esté, porque sinceramente ha tenido un final de 10, pero yo por si acaso, hasta no ver más a futuro una respuesta más clara con respecto a este tema, una demostración más clara de su muerte en el caso de que haya muerto, no me fiaré mucho y tendré en cuenta que existe la posibilidad de que todavía esté viva, aunque sinceramente me sorprendería que esto no quedase aclarado para el final de este arco. El segundo tema es evidentemente otra pregunta, y es ¿qué narices pasó con Zoro en el pasado capítulo o hace 2 capítulos? No sé exactamente cuándo fue, cuando vimos que frente a él apareció como la muerte. En ese entonces yo, bueno, mencioné varias cosas y entre ellas dije que probablemente fuese una troleada por parte de Oda y que fuese Brook, pero para mi agrado, afortunadamente no fue el caso. Oda no nos troleó y realmente la muerte sí que estuvo frente a Zoro. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta en este capítulo que Zoro sí que parece estar en la mierda absoluta, pero muy probablemente, bueno, es que no muy probablemente, 100% seguro, no está muerto, y por lo tanto esa muerte que vio frente a él no debería de ser una amenaza muy real, sino que más bien, por tanto, lo más probable es que sea una ilusión. Como algunos de vosotros me habéis comentado, hay que recordar que debido a que ahora posee Enma, Zoro como que se ha autoproclamado como el rey del infierno. Por lo tanto, es
posible que Enma, por lo poderosa que es, sea capaz de llevar a cabo estas ilusiones sobre Zoro, al el espadachín de los Mugiwaras estar claramente en un muy mal estado, no estar sano. Así que puede ser que esta mala situación en la que se encuentra Zoro sea lo que le ha llevado a tener frente a él a la muerte, que simplemente haya sido una ilusión y bueno, no haya sido Brook troleándonos, que esto ya queda confirmado, y no haya sido la habilidad de un enemigo. Yo apostaría más por algo de ese estilo y que, ojo, espero que acabe siendo también relevante para un futuro, para el espadachín de los Mugiwaras, quién sabe, si en relación a algún power-up. También he leído que podría ser como Ryuma o algo de ese estilo, como el espíritu de Ryuma. Molaría, la verdad, que hubiese aparecido como frente a él también en forma de ilusión y le dijese algo y luego ese algo lo lleve a cabo mientras está en Wano. Podría ser muy interesante y podría ser por tanto algo que estuviese genial. El tercer y por lo tanto penúltimo tema es del que menos claras tengo las cosas, y es lo que Big Mom comenta justo antes de la explosión que recibe de lleno, cuando está hablando acerca del One Piece y da a entender que algo o alguien perteneciente al One Piece o muy relacionado con el One Piece se encuentra en Wano. Y digo algo o alguien porque aunque en las traducciones que nosotros hemos leído quizás no quede completamente claro, por lo visto, según Sandman, un japonés de One Piece que se comunica con fans extranjeros de la obra a través de Twitter en inglés, como que menciona ambos términos, que en el propio japonés no queda claro si puede ser una cosa o si puede ser alguien. Por eso mismo, quiero dejar claro ese pequeño detalle. Pero como os comento, yo sinceramente en este punto estoy bastante perdido, porque bueno, la primera vez que lo he leído se me ha venido a la mente que se estaría refiriendo a un Road Poneglyph, pero la verdad es que no le veo mucho sentido a darle esa importancia cuando es algo que ya sabemos que hay en Wano. Así que entiendo yo que debe de ser algo diferente y muy probablemente también muy importante. He leído alguna suposición, alguna teoría que mencionaba el hecho de que quizás se podía estar refiriendo a Urano, porque recordemos que, bueno, las tres armas ancestrales nacieron en el siglo vacío y el One Piece está estrechamente relacionado con el siglo vacío y muy probablemente también por tanto con las armas ancestrales, y como es la única de la que falta saber algo, bueno, no algo, sino que todo, porque no sabemos absolutamente nada acerca de ella, pues es algo que sinceramente me convence un poco, pero que tampoco me convence del todo, por muy redundante o absurdo que llega a sonar. No sé, estoy muy perdido en este tema, porque el oro Jackson entiendo que tampoco debería de serlo, porque al fin y al cabo no era perteneciente al One Piece antes de que llegasen los piratas de Roger, así que no debería de ser parte del One Piece, o al menos de esta cosa en concreto que habla Big Mom, porque como que da a entender que lleva aquí mucho tiempo, o al menos es lo que yo interpreto. Así que ya sabéis, en este tipo de situaciones estáis más que invitados a poner aquellas teorías que vosotros tenéis con respecto a este tema, y bueno, evidentemente también con respecto a otros temas en los comentarios. Y el último tema viene a raíz de la revelación que hemos tenido en el final del capítulo, la confirmación de que Zunesha fue compañero de Joy Boy hace 800 años. Esta revelación me ha hecho preguntarme dos cosas. La primera de ellas es si Zunesha de verdad es un elefante enorme, o si es un humano barra gigante barra la raza que sea, que ha consumido la Akuma no Mi del elefante, tan enorme en el que supuestamente se habría convertido. Y la segunda pregunta ya no es qué crimen cometió, sino que, bueno, a ver, en parte sí un poco, sino que más bien si realmente cometió un crimen tan grave o un crimen a secas, u Oda realmente nos la quiere estar colando. Spoiler, yo creo que realmente un crimen potente no cometió. Pero primero quiero centrarme en la primera pregunta, valga la redundancia. Y bueno, os explico un poquito el proceso que he seguido yo con respecto a este tema. Supongo que al igual que todos, que la gran mayoría de vosotros, cuando Zunesha fue presentado, yo evidentemente me creí que era un elefante enorme, ya está. Y es algo que he creído durante todo este tiempo hasta que hemos tenido esta revelación. Que mi cabeza
en el momento en el que ha leído compañero, pues como que simplemente se me han cruzado los cables y me ha hecho pensar que realmente Zunesha fuese un humano gigante, la raza que sea, que consumió la Akuma no Mi del elefante enorme, porque al fin y al cabo, por mucho que estemos en One Piece, hombre, pues es un poquito raro que Joy Boy tuviese compañero como compañero vaya a un elefante absurdamente enorme. Pero bueno, estamos en One Piece, así que también puede pasar. Pero igualmente, como me parecía muy raro y simplemente, ¿qué queréis que os diga? Es lo primero que se me ha pasado por la cabeza al leerlo de compañero, también he recordado que Oda en un SBS nos mostró como el esqueleto entero de Zunesha y nos hizo ver como a comparación de su cuerpo, sus patas son muy finas y ni siquiera todas ellas están bajo el agua. Y esto lo digo porque también recordé que en un SBS de hace muchísimo tiempo, muchísimos años, Oda explicó cómo el agua no anulaba los poderes de los usuarios de Akuma no Mi, sino que en todo caso lo que hacía era debilitarlos. Y esa debilidad aumentaba en base a la cantidad de agua que cubría el cuerpo de ese usuario. Y claro, a Zunesha en verdad el agua le cubre muy poco de su cuerpo, por lo tanto explicaría cómo aun siendo usuario y estando en contacto con el agua puede moverse sin problemas y puede meter semejantes trompazos, porque en verdad esa cantidad de agua para él es minúscula y por lo tanto no le debilita. Pero claro, cuando esto parecía tan claro, he recordado que los únicos capaces de comunicarse con Zunesha han sido aquellos capaces de escuchar las voces de las cosas, por decirlo de alguna manera, es decir, Roger, Oden, Momonosuke y Luffy que sepamos. Y claro, si fuese un humano gigante la raza que sea con el poder del elefante enorme, entiendo yo que sería capaz de comunicarse con absolutamente todo el mundo con total naturalidad como el resto de los usuarios Toan. Pero que si lo hace de esta manera, entonces reduce drásticamente las posibilidades de que lo sea. Y por lo tanto aumenta drásticamente también el hecho de que sea un elefante gigante y ya está. Tampoco lo confirma porque estamos hablando de Oda y perfectamente nos puede estar troleando y perfectamente Zunesha puede hablar en cualquier momento y que lo escuche absolutamente todo el mundo, pero sí que es cierto que me parece algo que reducen bastante las posibilidades de creer que Zunesha es un humano gigante la raza que sea con el poder de la Akuma no Mi de la Zoan de este elefante tan enorme. Y la segunda pregunta, la de si de verdad cometió un crimen grave, me ha venido a la mente porque esto ya es algo que sospechaba desde hace bastante tiempo. Porque, bueno, ¿qué queréis que os diga? Me resultaba un poco extraño que Zunesha hubiese cometido un crimen, que estuviese destinado a seguir unas órdenes y a vagar a lo largo de todo el mundo mientras llevaba en sus espaldas a Zou y en ella a todos los Minks. Esto me resultaba muy raro porque al fin y al cabo parece ser que no estaba sujeto a seguir esas órdenes por el poder de una Akuma no Mi como en principio sería capaz Tama a través de su Akuma no Mi, ya que si fuese esto entiendo que esas órdenes se hubiesen visto rotas en el momento en el que el usuario original murió. Y si luego es algo que iban renovando, pues en principio con Tama no debería de haberse dado, así que Zunesha no debería de estar siguiendo las órdenes debido al poder de una Akuma no Mi. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, esas órdenes y ese castigo lo tiene que estar llevando un poco por voluntad propia. Porque, joder, siendo un elefante enorme, en cualquier momento podría mandar a tomar por culo a quien quisiese y destruirlo, si hiciese falta. Por lo tanto, teniendo en cuenta que está tomándose ese castigo, digamos que por voluntad propia, que está acorde a ello, y ahora sabiendo que fue compañero de Joy Boy durante el siglo vacío, lo que sí que creo que es muy probable es que el crimen que cometió al menos muy grave no fuese. Por ejemplo, he leído a mucha gente decir que traicionó a Joy Boy, pero sinceramente si lo hizo me parece bastante ligero el castigo que le han dado y me resulta bastante extraño que siga siendo tan devoto a Momonosuke.
y a Luffy en parte también. Por lo tanto, yo creo que con el crimen que tanto está mencionando Oda de Zunesha, nos la quiere colar un poco. Creo, como os comento, que no es un crimen verdaderamente importante y que quizás ni siquiera es un crimen que hizo a malas. Quizás sí que es un crimen como tal, pero que no lo hizo por voluntad propia o que no lo hizo para causar un mal, sino que lo hizo para causar un bien o se vio obligado a llevar a cabo esa situación. Pero desde luego lo que sí que queda claro es que Oda, dándole tanta importancia a ese crimen, es algo que va a tener fijísimo mucha importancia en el siglo vacío, y por lo tanto tengo unas ganas tremendas de que se nos revele de una vez, a ver si tenemos suerte y es ya en este arco y no tenemos que esperar mucho más para saber acerca de este tema. Pues hasta aquí el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradezco muchísimo que le deis un buen me gusta, que os a tope el vídeo si os ha gustado. La semana pasada subí el vídeo, la review el mismo día que la reacción y lo agradecisteis enormemente, superando los 4000 likes, así que evidentemente esta semana también me he animado a trabajar lo más que podía y he sido capaz de subir también la review el mismo día que la reacción, así que ya sabéis que ese apoyo mediante me gustas y mediante comentarios está también más que bienvenido. Por cierto, algo que no he comentado es que también tengo unas ganas tremendas de ver cómo va a ser la batalla de Luffy y Kaido y concretamente la derrota de Kaido, porque si Oda ha hecho esto con Big Mom y con Kid y con Law, lo que se tiene que tener guardado para Luffy y Kaido tiene que ser aún más espectacular, así que unas ganazas tremendas también de ver cómo lo acabará desarrollando Oda. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo salen los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los devianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!